Meditación número 5. El pecado, los 3 pecados. San Ignacio en el libro de los ejercicios nos dice que tenemos que considerar el desorden y la malicia del pecado. Le tenemos que pedir a Dios nuestro Señor conocimiento de la malicia del pecado para aborrecerlo, para odiarlo, no solamente conocerlo, sino odiarlo. Ahora bien, en esta primera meditación, porque de suyo es la primera meditación que como meditación presenta San Ignacio en su libro de los ejercicios, divide en 3 partes la consideración. Primero, el pecado de los ángeles. Segundo, el pecado de Adán y el pecado de un hombre que muere impenitente. Primero, el pecado de los ángeles está en la Escritura, en la epístola de San Judas, en la epístola de San Pedro. Los ángeles se rebelaron en contra de Dios y Dios los castiga. Pensemos, dice San Ignacio, lo que eran los ángeles antes del pecado y después del pecado. ¡Qué cambio tan fundamental! ¿Por qué? Porque pierden la gracia de Dios. Y el que pierde la gracia de Dios lo pierde todo. ¿Has considerado tú lo que significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es la maravilla de las maravillas. La gracia de Dios significa ser templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios significa ser participante de la naturaleza divina. La gracia de Dios significa tener un poder tan extraordinario que podemos conquistar nosotros almas, muchas almas, si en gracia de Dios le ofrecemos sacrificios y oración. Y el que comete pecado lo pierde todo. En el segundo punto consideremos el pecado de Adán. Aquí tenemos esta imagen. El pecado original, misterio de los misterios. Reflexiona. El pecado original es el misterio que más repugna a la naturaleza humana y al mismo tiempo es el misterio que mejor explica la naturaleza humana. Me explico. Es el que más repugna a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nada a nosotros nos ofende más que una injusticia. ¿Y qué culpa tenemos de lo que hicieron nuestros primeros padres hace tanto tiempo? Ninguna culpa. Y sin embargo tenemos que acarrear las consecuencias de esa culpa. Eso nos repugna. Y segundo, el pecado original es el misterio que mejor explica la naturaleza humana. ¿Sabes por qué? Porque el misterio más profundo de la naturaleza humana es el dolor. ¿Y cómo se explica el misterio del dolor? No se explica, sino que se esclarece con el misterio del pecado original y con el misterio de la cruz de Cristo. No hay otra manera. Ahora bien, por las consecuencias puedo calcular lo que significa el pecado. Consecuencias en el cuerpo y consecuencias en el alma. Consecuencias en el cuerpo. ¿Cuántas enfermedades? Un médico me decía que solamente de la piel hay más de 200 enfermedades. Y en cuanto al alma, oh, cuántas depravaciones. Conocí en una cárcel de la Argentina a una mujer que había matado a su hijo, lo había cocinado y después lo había velado. Y aquella anécdota que es una realidad, la de aquel hijo que fabrica una bomba de dinamita casera y la pone en la valija de viaje de su madre para cobrar una póliza de seguro. Su madre tiene que hacer un viaje y él pone esa bomba en esa valija. A los 11 minutos de haber partido el avión, estalla la bomba y muere la madre del criminal y 43 pasajeros. ¿Cómo se explica? Fue condenado a la silla eléctrica.
o a la cámara de gas. No era un loco. Hasta eso puede llegar un hombre. Qué miseria la del hombre. Pensemos como pensaba San Agustín, lo ha hecho un hombre, yo también soy hombre y yo también lo puedo hacer. Y el tercer punto que nos considera San Ignacio, que nos pone a consideración San Ignacio, es la de un hombre que ha cometido pecados y no se arrepiente en el último momento. No se arrepiente. Yo me tengo que preguntar, ¿y por qué yo todavía tengo tiempo para arrepentirme? San Ignacio te indica en esta meditación que tomes el crucifijo y te preguntes, ¿qué hice por Jesucristo crucificado? ¿Qué estoy haciendo por Jesucristo crucificado? ¿Qué haré por Jesucristo crucificado? Preciosas preguntas. ¿Cuánto tienes que responder a Dios nuestro Señor? Pídele verdadero arrepentimiento de todos tus pecados, porque Jesucristo está pendiente de la cruz precisamente para perdonarte a ti, para abrirte las puertas del cielo. Pídele con todo el alma perdón y arrepentimiento verdadero. Y lo vas a conseguir este arrepentimiento mediante la oración, mediante la contemplación de la cruz de Jesucristo. Oh, cuánto enseña el crucifijo. Recuerdo una anécdota. Aquel misionero estaba predicando una gran misión en una parroquia y de pronto se detiene y dice, os voy a contar un hecho de cuya veracidad puedo dar fe. Murió una madre rodeada de todos sus hijos menos de uno, porque el que faltaba estaba en la cárcel. Ella pidió que se lo trajera. Después de muchos trámites consiguieron que el hijo preso viera a su madre, pero antes de partir pidió que le entregaran el crucifijo de la madre. Se lo entregaron. Ese hombre estaba apartado de Dios. Ese hombre contempló el crucifijo y se arrepintió profundamente y comenzó una vida nueva. Y entró en una orden religiosa y llegó a ser sacerdote. Hizo una pausa. El misionero miró al auditorio y le dijo, ¿sabéis quién es ese sacerdote? Ese sacerdote soy yo. Arrepentido de mis pecados, aquí me tenéis.